Tragedia en Devoto. Calefón mortal. 3 muertos. Servicio de bomberos. Obstrucción en ventilación. Una muerte anunciada. Lamentablemente, ¿no? Una niñera y 2 chiquititos de 2 y 4 años que fallecieron en su casa. Se habla de monóxido de carbono, sí. Pero vamos a entender qué es esto, porque no era una pérdida de gas, sino que había algo, una obstrucción aparentemente en la salida del calefón. Carlos Pascal es gasista, para ver que nos ayude a entender un poquito esto y a tomar alguna medida. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, Liliana Caruso, Daniel aquí, gracias por atendernos. Buenas tardes. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué se puede suponer? ¿Puede ser que un calefón tenga una salida tapada con escombros y por esto hizo una mala combustión? ¿O qué pudo haber pasado? Sí, estuve viendo la imagen del edificio, es un edificio relativamente nuevo. Sí. Puede, lo que se supongo, obviamente esto lo van a determinar todos los peritajes, pero si es un edificio nuevo, tal vez quedó tapado de obra, o bien con algún desprendimiento de escombro de obra. Porque, por lo que yo veo, ¿no? Es decir, por lo que Sí. puedo llegar a deducir. Ahora, uno se puede dar cuenta de eso, tiene que tener precaución de ir a mirar si hay una obra y se pudo haber desprendido escombros. ¿Cómo puede pasar esto? También capaz que si estuvo trabajando en el lugar, alguna persona estuvo haciendo algún tipo de tarea, haya desprendido escombros y se haya obstruido la ventilación. Bueno, Carlos, esto ya fue confirmado por la pericia de bomberos, ¿no? Que estaba bloqueado una de las salidas con ladrillos, con escombros. Ahora me pregunto la responsabilidad de la persona que hizo esa obra, vecino o inquilino que de manera no oficializada, sin permiso oficial, realizó una obra y terminó cobrándose la vida de 2 chiquitos, 2 hermanitos y la mujer que lo cuidaba. Esto puede cambiar. Jorge, dame un pantallazo de lo que es el informe de las pericias, dale. Exactamente, lo que van informando las pericias es que sería una intoxicación por monóxido de carbono. La muerte inmediata fue por parte de la niñera que estaba desvanecida en el departamento Mercedes 4400, en el barrio porteño de Villa Devoto. Las 2 criaturas tendrían signos vitales a consecuencia de la evaluación que hizo en forma primaria el SAME. Fueron trasladadas al hospital, trasladadas ambas criaturas de 2 y 4 años al hospital, pero cuando llegaron a la guardia ya estaban sin vida, ya no había nada por hacer. Bien. Hablamos de 3 víctimas fatales y la información preliminar que surge por parte del área pericial de Policía Científica de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que lo que sería el mecanismo de aireación de ese calefón, de ese artefacto, estaba obstruido con escombros de una obra lindera. Carlos, estamos acostumbrados, lamentablemente, no estamos acostumbrados a dar este tipo de noticia, triste noticia en invierno, en épocas de baja temperatura, por escape de gas, por monóxido de carbono. Ahora, ¿cómo hay que hacer un mantenimiento? ¿Qué debemos hacer para tener los elementos en condiciones y que esto no se repita? Por ejemplo, un calefón, Carlos. Bueno, la verdad que en este caso, tal vez también falló un poco el tema de ventilación de ambientes ahí, ¿no? Si hay una buena ventilación de ambiente o una ventilación reglamentaria dentro del ambiente, tal vez no hubiese sido fatal, hubiesen tenido consecuencias, pero no tanto, ¿no? Porque en un ambiente donde hay requisito de ventilación y hay una circulación de aire permanente, las requisas de ventilación son obligatorias, ¿no? Donde hay artefacto a gas de cámara abierta. Entonces, si había en el lugar las requisas de ventilación correspondientes, eso ayuda a la circulación de aire y que el monóxido de carbono no quede estanco dentro del ambiente, que es lo que hace que pasen este tipo de accidentes, ¿no? Ahora, Carlos, de todas formas... lo que hay que hacer es, cuando uno tiene algún tipo de duda, es llamar a un instalador gasista matriculado que chequee las instalaciones, que verifique que se encuentran las ventilaciones en forma correcta, ¿no? Claro. La ventilación, los conductos de ventilación, que los artefactos
estén combustionando bien, ¿no? Ahora, Carlos, de todas formas, digo, uno, por ejemplo, va, alquila una casa o compra una casa, hace revisar algunas cuestiones, pero pensar que puede estar obstruida la salida del calefón con un material de escombro, yo es la primera vez que lo escucho, yo no sé si esto es natural, ¿no? No pasa, es decir, se pasa muy cada tanto, no me recuerdo bien, hace un tiempo atrás en un edificio existente estuvo trabajando una persona la cual rompió el conducto de ventilación por donde pasaban es decir, la salida de los gases, de los calefones, Claro. y resultó que también hubieron víctimas sí. fatales. Bueno. Porque, bueno, a veces no considera esa cuestión, ¿no? Es decir, la persona que va a realizar el trabajo, a chequear dónde están cayendo los escombros o qué está rompiendo, ¿no? O sea, a veces no son profesionales y no tienen en cuenta eso, que la ventilación de los artefactos, incluso, y más de un calefón, es lo más peligroso que hay. Ahora, Carlos, en cuestiones de obstrucción. el calefón, ¿dónde debe estar ubicado? Porque yo he visitado departamentos, casas que a veces están colocados en la misma cocina, a veces está en el lavadero, en el balcón, a veces en el lavadero. ¿Hay un lugar exacto donde debemos colocar este tipo de artefacto? Mire, lo recomendable es siempre ponerlo en espacio semiabiertos, ¿sí? Ahora, teniendo respetando las normativas, se pueden colocar tranquilamente en un lavadero, en una cocina, ¿sí? No, es decir, todo lo que se llaman artefactos de cámara abierta, ¿no? Como ha sido en este caso. Los tiros balanceados son más seguros, se pueden colocar en cualquier ambiente, ya que, bueno, toman el oxígeno del exterior y largan el monóxido de carbono hacia el exterior, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta al momento de elegir un tipo de artefacto. Lo más seguro son los tiros balanceados. Bien, ¿cada cuánto debemos hacer un mantenimiento o una revisión de los electrodomésticos? Por ejemplo, el calefón. Digo, ¿cuál es el plazo? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? ¿Cuando empieza la temporada de invierno? ¿Cuál es el consejo que nos pueden dar? Preventivamente siempre se recomienda antes de que comience la temporada de invierno, ¿no? Bien, antes que comience la temporada de invierno. Igual, volvemos a lo que dije recién, Carlos. Esta triste noticia la damos en qué etapa del año. En verano. Siempre en invierno. Cuando bajan las temperaturas, uno instala nuevos artefactos sin control. Y cierra las ventanas porque no se abre. A veces instalaciones clandestinas para evitar un gasto mayor sin un plomero matriculado y terminamos padeciendo la pérdida de vidas. Ahora, esto se dio justamente en verano. Lo llamativo es que no había ventanas abiertas y el monóxido de carbono se terminó cobrando la vida de los hermanitos. Sí, pero hay que recordar que fueron víctimas o tuvieron un comportamiento pasivo acá, porque el problema fue que la obra que está lindante a esta propiedad arrojó residuos, cascotes, escombros, polvillos que habría tapado el conducto de ventilación de ese artefacto. Por eso se da la gran cantidad de monóxido de carbono concentrado en el ambiente. Y si hubiera sido en un ambiente en un tiempo de invierno, hubiera sido cuestión de 2 o 3 horas. Esto aparentemente fueron varias horas de concentración, lo que provocó la muerte tanto de la niñera como de estas dos criaturas. Y acá no se puede percatar nada uno, ¿no, Carlos? Porque es invisible, es el asesino invisible que le dicen. Sí, hay formas, ¿no? Estas noticias, en esta época del año no son habituales, pero también suele pasar, inclusive, por ejemplo, porque, no sé, hace mucho no utilizan la ventilación y los pájaros son niños, ¿no? Sí. Ha pasado accidentes graves por ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque la ventilación está obstruida por un niño, no sé, ha pasado cuestiones. Pero digo, preventivamente lo que se puede hacer, pero no todo el mundo está al alcance de todos, colocar sensores de monóxido, ¿no? Sí. Aparatos con los cuales se colocan en el ambiente donde están ese tipo de artefactos, pero en caso que se produzca la concentración de monóxido, detectan y oportunamente marcan en forma sonora, dan el aviso de que hay una concentración.
Claro. Pero bueno, no en todos los casos, ¿no? Pero Carlos. eso sale caro. No, El aparato caro, ese, tengo entendido que Es Claro. una alarma, ¿no sé. ¿no? Sí, es una alarma y obviamente no está pues, al alcance de todo, depende, ¿no? Carlos, te pregunto, hoy día, según la situación económica de la sociedad, del trabajador, de las familias, ¿con cuántas sorpresas te encontrás? Cuando digo sorpresas, entre comillas, es obras clandestinas, instalaciones clandestinas, este tipo de artefactos. ¿Más o menos que un tiempo atrás? Yo creo que la gente está tomando conciencia por todas estas cuestiones que vienen pasando y que ustedes se encargan de difundir para que, bueno, el periodismo se encarga de difundir para que no sucedan. Pero bueno, es decir, yo creo, Loma, que esa conciencia la viene tomando la gente, pero sigue haciendo falta un poco más de difusión para que, bueno, no sucedan estos accidentes. ¿Algún ¿no? tipo de Lo que pasa campaña, es que, no? que esto es algo fortuito, ¿no? Así que justamente estoy haciendo una instalación en una obra lindera y que caiga escombro justo en la ventilación de un artefacto de cámara abierta, la verdad que es una desgracia. Bueno, ¿se acuerdan de la tragedia de Rosario, no? Que después eso generó que se controlaran los edificios y las ventilaciones. Sí, claro. Eso es importante, que cada ambiente haya una ventilación, ¿viste? Eso que son como una rejita, no sé cómo se llama. Una rendija, ¿cierto? Una rendija, ¿no? Sí, que ahí pasa un poco el aire. Sí. Pero, Carlos, una consulta. ¿El tema del monóxido de carbono tiende a subir, a elevarse en el ambiente o se mantiene a la altura de los que viven en la propiedad? ¿Cómo se comporta eso? No, la concentración en una obstrucción se va a realizar sí o sí. El gas, el monóxido, es más liviano que el aire y tiende a subir. ¿Sí? Entonces, acá no salió al exterior por esta obstrucción, pero si no, con una ventilación como corresponde, los artefactos a gas de tiro de cámara abierta son seguros, no tienen problema porque inclusive tienen sensores de monóxido, los artefactos nuevos estamos hablando, ¿no? Sensores de monóxido y tienen válvulas de seguridad por corte de gas, por falta de corte, por falta de gas, ¿no? Si cortan automáticamente también. Tal vez este artefacto no era de los nuevos, los modernos, que tienen ese sensor que hace que corte también por exceso. Los sensores de monóxido de carbono funcionan por exceso de temperatura, es decir, cuando la extracción, la salida de los gases, se acumula en el conducto, automáticamente eleva la temperatura. Bien. Sí. Los artefactos nuevos tienen un sensor, por decirlo así, entre comillas, de temperatura, que detecta ese mal funcionamiento, esos grados que sube por obstrucción, entonces automáticamente corta el pase de gas. Acá es probable que este artefacto no estuviera funcionando, que lo hayan, o que lo tenía instalado, pero que lo hayan manipulado mal y lo hayan cortado. Carlos, a mí... O algo por el estilo, evidentemente no lo tenía. No, claro, evidentemente no, pero a mí lo que me da escalofrío es pensar que estaban haciendo una obra y que no se percataron que caían escombros que terminó tapando una ventilación. Digo, es pura responsabilidad, creo, del que está haciendo la obra, no de la persona que se tiene que andar ocupando en su casa para ver si hay una obra al lado, si le tiran escombros. A mí me parece que el problema acá estuvo en esa obra que dejó caer los escombros y tapó esa salida, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Es probable. La verdad que ahí, por lo que ustedes están comentando, lo que dijeron los peritos, es probable que la responsabilidad sea de las personas que estuvieron haciendo la obra, ¿sí? ¿Y qué pasa con el consorcio de ese edificio lindero que estaba ejecutando la obra? ¿Quién tiene la responsabilidad después? ¿Cae parte de esa responsabilidad sobre los inquilinos o propietarios de ese edificio? ¿Se entiende la pregunta? Sí, porque hay un responsable de obra, el responsable arquitecto, que es el arquitecto que lleva adelante la obra, tiene que tener una medida. ¿Y qué controla? Bueno, eso es... Pero además nadie va a estar pensando que los restos van a caer justamente sobre la salida de tu calefón. Yo me quedo con algo que dijiste, o no tomaron las medidas o las tomaron.
observaron que caían los escombros y no les importó absolutamente nada. Y hoy estamos hablando de esto. ¿Sabés que siempre nos hacemos la misma pregunta, Carlos? ¿Cómo nos damos cuenta que el artefacto a gas funciona bien? Cuando yo tengo la llama, enciendo el artefacto, ¿qué puedo tener en cuenta para saber si está perdiendo gas o no? Mira, perdiendo gas, lógicamente, si la llama tiene que... puede llegar a ser muy chica la llama, entonces, porque no está haciendo buena cantidad de gas, pero habitualmente la llama tiene que ser azul. 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 Bien. Si empieza a cambiar de color, en este caso pasa a un color amarillento, naranja, porque hay una obstrucción en la salida de los de ventilación, o